Hoy entramos en un terreno donde muchos emprendedores se equivocan. El momento en el que creas una marca, inviertes tiempo, dinero y energía sin saber si realmente es tuya. Imagina que lanzas un proyecto sin registrar su marca y descubres, demasiado tarde, que alguien se te ha adelantado. Esta charla está pensada para evitar exactamente eso, para ayudarte a entender cómo proteger lo que estás construyendo desde el minuto 1. Hoy hablamos con David, abogado especialista en marcas, patentes y propiedad intelectual. Y antes de ponernos en materia, hay una pregunta clave que necesitamos responder. ¿Dónde está la diferencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual? Propiedad industrial, básicamente, estamos hablando de activos intangibles que son como marcas, patentes, diseños, todo este tipo de cuestiones van más por la parte de propiedad industrial, y lo que es propiedad intelectual hablamos más de derechos de autor. Hay una diferencia principal, sobre todo a nivel continental y a nivel de España, en cuanto a una y otra, y es que la propiedad intelectual no requiere como tal una inscripción para contener un tipo de protección. Simplemente por el mero hecho de la creación y la originalidad ya es propiedad intelectual, si tú puedes atribuir la autoría hacia ti. En cambio, la propiedad industrial, para que funcione, para que digamos tenga fuerza, tiene un requisito que es el constitutivo, que es el del registro. Tú, una marca, puedes tener una marca muy bonita, puedes tener un logo súper chulo, por ejemplo, empresas inconformistas, está muy bien y tal, pero si tú no lo registras en la ADPM, tú no tienes protección alguna. Que es un dato importante y una diferencia entre ambos derechos muy importante. ¿Y cómo acabas siendo abogado especializado en marcas, registros de patentes? Bueno, pues eso es una pregunta muy interesante, porque yo además, justamente, fíjate, yo vengo de familia de artesanos. O sea, mi abuelo era carpintero, mi padre es carpintero, además yo vengo de Valencia y en un momento dado, pues yo, después de estudiar y tal, me puse a trabajar con mi padre de carpintero. Pero no era una profesión que realmente fuera la que más me llamara. Entonces, en un momento dado dije, oye, a mí me gusta, además yo ya en esa edad vi que con las leyes y tal podía resolver cosas. Yo tuve un tema, por ejemplo, con eBay, que vendía en su momento pues, juegos y cosas así, y vi que con la ley, reclamando, porque yo eso lo hice cuando era menor de edad, básicamente me hacían caso. O sea, te voy a contar muy breve el caso. En eBay, al vender este tipo de productos, en un momento dado yo tenía una cuenta particular y la pasé a una cuenta de vendedor profesional. La cuenta de vendedor profesional, que yo no lo vi bien, tenía comisiones por anuncio, o sea, tenía más comisiones. Y yo le dije a los de eBay, oiga, señores, es que esto, a mí no, yo no lo veo en ningún sentido. Y dijeron, no, es que usted ha hecho el cambio, esto es irreversible, tal cual. Digo, ya, pero es que yo esto lo hice con un consentimiento viciado porque yo era menor. Y dije, ostras. Al principio no me hicieron caso, pero luego me llamó un tío de California, de eBay, y dijo, tiene usted razón, señor Navarro, no sé cuánto, le revertimos tal. Y dije, el derecho tiene sentido. Entonces ahí me empezó a dar un poco el gusanillo por el derecho. Y luego también, con el tema de una moto que tenía que tuve que vender para coger un poco de dinero e irme a estudiar, el tema del seguro, del retorno de la prima. Pedí retorno, me querían dar un seguro de hogar, no sé qué. Digo, mira, no tengo casa, lo único que tenía era la moto. Digo, no me den un seguro de nada porque no necesito nada. Y conseguí también retorno. Eso fue lo que hizo primero que me llamaba la atención el tema del derecho. Digo, con el derecho pueden conseguir cosas. Pero ¿qué pasó? Cuando yo empecé Derecho, que yo hice Derecho y Ciencias Políticas en Granada, me di cuenta que un abogado generalista no puede ser bueno en todo. O sea, digo, habrá que especializarse en algo. Y yo ya desde la misma carrera empecé a ver en alguna asignatura adaptativa que la propiedad intelectual y la propiedad industrial era algo chulo, era algo bonito, porque además era como muy gráfico, tenía como un componente ahí de las ideas, cómo protegemos las ideas. A mí me gustaba, yo también bastante friki siempre. Tampoco hay muchos en España, ¿no? No hay tantos porque además se suelen concentrar mucho a lo mejor en Madrid y tal y cual, y bueno, yo ahora que estoy aquí en Zaragoza no hay tantos como tal. Y para mí ser muy bueno en propiedad intelectual, propiedad industrial, no es tan fácil, porque tienes que estar muy metido en el sector, y yo pues me especialicé haciendo un máster y demás, y tengo ya una formación y una experiencia, y por eso yo creo que si quieres ser bueno en algo, mejor que seas bueno en 2 o 3 cosas lo mejor posible, a intentar ser bueno en todo, porque es que al final es imposible. Aprendí de eso, es como lo de aprendí de todo, oficial de nada, así creo que es. Algo así se dice la frase, pues yo para mí es lo mismo. Entonces, tú, por ejemplo, un cantante crea una canción, no hace falta registrarla, pero él ya tiene el derecho sobre esa canción. Exacto. Lo que tiene que hacer es plasmarla en un soporte. Tienes un soporte tangible, o sea, por ejemplo, pues una partitura o un vídeo, tiene que tener constancia en algún sitio que la ha creado y que podamos tener una fecha clara. Si no, no tendríamos nada. No obstante, es verdad que se recomienda normalmente, tanto a nivel de música como a nivel de software y todo este tipo de derechos, que son derechos de autor, hacer una inscripción ya sea en el registro público o registro privado, porque eso es lo que te garantiza una fecha de creación cierta y una autoría. Y entonces lo que hace es una cuestión que se conoce como invertir la carga de la prueba. Si alguien quiere decir, yo he hecho esa canción, por ejemplo, para aterrizarlo mejor, oye, tú has hecho ahora, resulta que te gusta hacer ahora canciones, ¿no? Y has hecho una canción nueva, vale.
Pues esa canción tuya te recomiendo que le hagas una inscripción en registro público o en registro privado, porque si no, puede venir a lo mejor un amigo tuyo y decir que no, que ha hecho la canción, que la ha hecho él, que estaba contigo, y entonces si él hizo la inscripción anteriormente, tendrías tú que discutirlo. Entonces, es una recomendación. No es necesario, pero siempre ayuda en el caso de un procedimiento judicial. Y eso es propiedad intelectual. Y eso por propiedad intelectual. La propiedad industrial es, por ejemplo, el logo de una marca o un invento, ¿no? Correcto. Lo que tiene el tema de la propiedad intelectual y la propiedad industrial es que muchas veces puede haber en un mismo derecho ambas cuestiones acumuladas. Por ejemplo, pensemos el típico caso de Coca-Cola. Coca-Cola es una marca registrada, todo el mundo la conocemos, Coca-Cola. Pero Coca-Cola a su vez tiene diseños, que son las botellas que tiene de vidrio, tiene también diseños y luego también conforme va innovando va protegiendo diseños nuevos. Y luego, a su vez, también tiene pues, fotografías, tiene pues, campañas que también pueden ir protegidas por propiedad intelectual. Entonces, una misma empresa, una misma sociedad, un autónomo o cualquier tipo de empresa puede tener ambas modalidades porque son acumulables, porque para que protegen derechos distintos. La marca sería propiedad industrial. Eso es. Y las imágenes que se crean para hacer campañas de publicidad que las ha creado Coca-Cola. Exacto. Son propiedad intelectual. Correcto, eso es. Y cuéntanos a nuestro nivel, no somos Coca-Cola, pero una empresa normal, pequeña o un autónomo que empieza. Sí. Recomendamos el registrar la marca sí o sí, ¿no? Sí. ¿O has visto casos que no se ha registrado la marca y la han liado? Pues por desgracia son más numerosos de lo que a uno le gustaría. De hecho, mira, te voy a dar un dato. A nivel de marcas, en el 2024 la OEPM sacó, porque todavía no está el de 2025, la OEPM en cifras, cifró en aproximadamente unas 70.000 solicitudes en lo que es todo el territorio español. La mitad más o menos suelen ir a Madrid, luego Valencia, Barcelona. En Aragón, como dato curioso, son unas 1.000, o sea, no hay como demasiada cultura a nivel de registro. Y lo que ocurre básicamente es que se tiende a pensar que el registro es solo para los grandes, porque es muy costoso, porque es muy caro o porque se confunde muchas veces con la razón social, porque se piensa que cuando ya tienes tu sociedad, imaginemos, empresarios inconformistas, SL, o parece que estoy haciendo un poco campaña, pero bueno, así es, creo que es la forma de verlo más claro. Si eso está como una SL, pero no lo tienes como marca, puede venir luego uno, posteriormente, con la marca registrada y te diga, oiga, que usted no tiene ningún derecho aquí de marca. Y tú, no, es que yo tengo la denominación social anterior. Y es verdad que puede ser discutible porque tiene la denominación social anterior, pero no obstante no tienes una marca. Entonces tú con la marca es cuando puedes expandir ya no solo para tus servicios, sino para otro tipo de servicios distintos o incluso para vender productos, pero tienes que hacer el registro de cara a no tener problemas pues, con el día de mañana con otro tipo, con un tercero o con alguien que te venga un poco a intentar hacer el pirata y demás. Si te parece, ahora haremos el proceso desde que se crea una marca o la piensas o la ideas o la diseñas hasta el momento que la pones a funcionar en la empresa, ¿vale? Vale. Los pasos que debemos de seguir. Pero antes te quiero preguntar por todos estos nombres que nos estás comentando, por ejemplo, nombre comercial, el nombre de la sociedad o denominación social, el nombre de dominio. Explícanos qué son los distintos tipos porque la gente... Yo ya llevo unos años y a base de hacer uno, hacer otro, ya te vas enterando y lo diferencias, ¿no? Claro. Pero muchas veces la gente lía lo que es el nombre de la sociedad con el nombre de la marca. Claro. Cuéntanos los lo que significa. Es que eso ocurre a menudo y aparte también a veces se confunde cuál sería el orden adecuado. Y yo, en mi opinión y por mi criterio técnico y por lo que he visto día a día con los clientes, lo primero es tener un buen nombre para tener un registro de marca viable, porque el problema con el registro de la marca, y tengo aquí un pequeño inciso, es que te la pueden anular incluso después de estar concedida. Hay una acción que se conoce como nulidad relativa, tú puedes tenerla concedida y el titular de la marca anterior luego se la puede cargar. Entonces, la marca es básicamente lo que te diferencia respecto a otros empresarios en cuanto a los productos o servicios que tú ofreces o servicios que tú ofreces. La denominación social es lo que tú necesitas a nivel mercantil para facturar y el nombre de la sociedad y demás, pero puede no ser la misma. Por ejemplo, pensemos Inditex. Inditex S.A. es una sociedad, pero tiene muchas marcas, tiene un paraguas de marcas, Zara, H&A, o sea, tiene un montón de marcas y es distinto. Porque son los productos que está vendiendo con el paraguas de Inditex, que es la matriz, que es para tenerlo más claro, la sociedad es, digamos, el paraguas, lo que es la matriz económica. Y luego, lo que son los productos de servicios son lo que va con las marcas. El nombre de dominio es básicamente la URL que va asociada, que puede estar con el nombre de la marca o no, pero antes de hacer incluso el nombre de dominio, recomiéndolo en la marca para invertir en nombres de dominio que realmente te interesen, no empezar a pagar nombres de dominio porque sí, por mucho que sean baratos. Y luego el nombre comercial, que se confunde muchas veces con la marca. Básicamente es una figura que es un poco anacrónica en el sentido de que se sigue realizando, pero por ejemplo lo que te he comentado antes de 70.000 son unos 15.000 más o menos nombres comerciales. Tiene una desventaja muy importante respecto a la marca, que aunque más o menos sea casi igual, no te permite expandirte con ese nombre comercial a nivel de la Unión Europea o a nivel internacional, que también si quieres luego podemos comentar el tema de la expansión.
Por lo tanto, hay que diferenciarlo muy bien. Primero, siempre hay que tener un nombre viable y aquí lo que más importa es un buen informe de viabilidad, porque eso es lo que te garantiza ir sobre seguro, que alguien, un experto, un profesional te verifique, oye, pues no solo tu marca, sino marcas similares si están registradas o no. Porque tú puedes buscarlo en Internet, puedes hacer una búsqueda incluso sencilla en la EPM o en la WIPO, que es la oficina de la Unión Europea, pero tú a lo mejor no sabes qué parámetros utilizar o si eso puede afectar o no puede afectar a tu marca, si la marca está en uso o no está en uso. A ver, es cuestión de tener en cuenta. Entonces, por aterrizarlo y resumirlo un poco más, básicamente lo que es la marca es como lo que bebe del paraguas de la razón social de la sociedad. Lo que es el nombre de dominio es la dirección en la que la gente entra a Internet para localizarte y para que tu escaparate de productos o servicios. Y lo que es el nombre comercial es como una especie de hermano menor de marca, aunque no esté bien dicho, que es casi como la marca, pero con menos derechos. Y un tema muy importante también es que la marca que pedimos son 10 años con la fecha de presentación. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no es como la sociedad que tú la constituyes y sin ningún problema la tienes toda la vida sin pagar nada, sino que la marca, cada 10 años, los 6 meses antes de que expire, tienes que pagar la tasa de renovación. Es un dato importante. ¿Y las diferencias reales entre marca comercial y, bueno, las has explicado, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, puedo tener registrada una marca comercial, no, un nombre comercial, Sí. y que alguien me registre la marca con ese nombre o no. Sí podría ocurrir, lo que pasa es que si tú tienes, aquí lo que importa en el tema de las marcas, lo que importa es quién ha sido el primero que ha hecho registro, salvo que tengas una marca renombrada, que eso es otro jaleo también. Pero básicamente, si tú tienes un nombre comercial y luego al día siguiente o dentro de un mes o un año alguien hace una marca idéntica a la tuya o muy similar, podríamos también ejercer acciones contra ese titular. Básicamente, la diferencia por eso principal es que el nombre comercial no te permite esa expansión internacional que te permite la marca, porque la marca te sirve como base para expandirte internacionalmente, en cambio el nombre comercial no. Esa es, digamos, la diferencia principal que hay entre ambas. Y el coste es el mismo. Entonces yo por eso siempre recomiendo la marca. Es como el tema de la marca que muchas veces me dicen, oye, empresarios inconformistas, ¿lo pido con logo o sin logo? ¿Pido la marca denominativa o la pido con el logo? ¿Me va a costar más dinero si la pido con el logo? No, mira, te va a costar lo mismo. Te recomiendo, si tienes un logo y a priori no lo vas a cambiar a corto plazo, que lo hagamos con el logo. Otra cosa es que me digas, no, es que yo quiero una estrategia en la cual tenga la marca denominativa y además el logo a lo mejor lo voy cambiando cada X tiempo. Pues tampoco hace falta a lo mejor tantos registros, depende al final caso por caso. Pero, por ejemplo, un nombre, una marca, Sí. Cocorrum, por ejemplo, ahora, por ejemplo, estamos planteando hacer un rebranding de la marca. Vale. ¿Eso habría que actualizar ese nuevo logo en el registro? Vale, pues eso es una buena pregunta. Depende. Aquí la clave es si hay una modificación sustancial de la identidad anterior con la marca posterior. Para hacerte un ejemplo, SEAT, pues a lo largo de sus más de 40 años de historia, ha ido modificando la S del logo. Lo mismo que Apple. Apple era como, al principio era como Isaac Newton y una manzana, o sea, el logo no tenía nada que ver a lo que es ahora. Entonces, si hay una modificación sustancial, si por ejemplo en el caso de Apple, era un árbol, una manzana y como una figura de Isaac Newton y ahora de repente es como una manzana como muy minimalista, entonces sí. Pero si es una cosa, un cambio, como desea que ha tenido muchos, que era una S en la cual cambiaba un poquito el símbolo, cambiaba un poquito el color, entonces no. Lo importante aquí es pues, lo mismo que un experto te diga, a ver, ¿esto es una modificación sustancial o no? Y según el tema realmente puede ser interesante o no puede interesarte, pero si es un cambio pequeñito con los colores y ya está, no te haría falta. Te cuento, Sí. bueno, o vamos a contar mi experiencia. Vale. Bueno, yo he tenido varias experiencias, una con el restaurante Al Cachopo, que luego lo tuvimos que cambiar a Señor Cachopo, que lo hiciste tú. Lo conozco. O con Cocorrum también, Sí. en su día, que entonces no nos conocíamos, Sí. pero también fuimos a registrar la marca una vez iniciado el proyecto y resulta que nos lo habían registrado un chico de Barcelona. Sí. Y tuvimos, mediante Burofax, tuvimos que pedírselo, al final nos la devolvió. Ah, mira, por lo menos. Sí, tuvimos que mandar facturas y todo de que la agencia de comunicación que nos lo había hecho, pues de que la había creado y nos la devolvieron. Bueno, mira, salió bien la cosa. Sí, salió bien y porque también esa persona pues quiso que se apañara, ¿no? Con empresarios inconformistas también creé el logo con una IA. No sé, ahora hablaremos luego un poquito de eso, ¿no? Le puse, créame un logo. Vale. Me lo creó y yo cogí, porque cualquier persona puede entrar a la OEP, OEPM, sí. OEPM, y puede meter el logo, puede meter el nombre. ¿Y yo qué hice? Pues yo cogí y lo metí. Pagué los 170 o 180, no sé cuánto es. Sí. Y al mes o por ahí me llegó como que
me habían denegado la marca. Te llegó un suspenso. Sí, entonces te cogí, te reenvié el correo y te digo, David, oye, ¿qué pasa con esto, no? Sí. Y tú me dijiste, haz lo que has hecho, macho. Esto no lo tienes que haber puesto así, esto no sé qué. Claro, Vamos a contar eso. Eso es un caso, a ver, es normal porque tú no te dedicas a este tipo de cuestiones, entonces es normal que te puedas equivocar. Al final lo que ocurre es que precisamente se piensa que el registro de marca pues, es algo muy sencillo, que pues, cualquiera lo puede hacer y bueno, no es que sea tan complejo, pero es verdad que hacerlo bien es esto como todo en la vida. O sea, yo puedo cocinar muy bien una tortilla, pero una tortilla en condiciones y tal y cual, o una paella, por ejemplo, porque soy valenciano, entonces se puede presumir que yo puedo hacer paellas muy bien, pero una paella en condiciones a lo mejor requiere más experiencia, más miga. Básicamente, por ejemplo, lo de el caso, por empezar con el tema del alcachopo, me acuerdo que el caso del alcachopo fue un tema de viabilidad, de que en su momento no se analizó del todo, de forma completa lo que era la viabilidad de la marca y básicamente lo primero que se tiene que hacer siempre en cualquier nombre que haya es oye, ¿este nombre es viable o no es viable? Y hay que ver todas las opciones posibles. Entonces, cuando hay algún tipo de problema es cuando hay que hablar, oye, ¿cambiamos algo o no cambiamos algo? Antes de, por mucho que hayas invertido ya, es que he pagado a una agencia, no sé, he tenido casos de he pagado a una agencia 3.000 euros por el logo y ahora no puede ser porque me han dicho que habían mirado. No, es que eso hay que hacerlo bien y un experto en marcas es el que te tiene que asesorar para decirte si ese nombre es viable o no. Y luego ya mete el dinero que tú consideras para hacer un logo súper chulo. Pero primero ten un buen nombre. En el caso de empresarios inconformistas, lo que ocurrió básicamente es pues, que se solicitó como un nombre comercial cuando lo suyo es como una marca, se puso una descripción cuando la descripción es facultativa, siempre es opcional, solo es cuando realmente es necesario, se puso también un tema de colores cuando no hace falta poner colores, no se clasificó bien. Vamos, que la lié por todos lados. Realmente creo que no había casi nada bien, pero tu nombre estaba bien puesto. Eso creo que estaba no. Pero bueno, o sea, el caso es que al final, por eso se piensa muchas veces que es algo muy sencillo, pero te puedes cometer muchos errores, porque si tú rellenas todos los campos, porque al final no fue una cuestión de que tú hicieras mala posta, sino que tuviste campos a rellenar y los completaste. Y los completaste pues, como tú consideraste. Pero no hace falta completar algunos o se completan de una forma distinta. Por eso siempre la recomendación es, oye, porque esto para mí, yo lo considero realmente como un error que te puede costar, que el coste de este error son como 500 euros. O sea, tú al final, entre comillas, puedes pagar a alguien 500 euros más o menos, entre tasa, honorarios, más o menos puedes rondar por ahí por una marca española y te quitas todos estos problemas, porque te puede hacer un informe de viabilidad. Entonces tú ya no tienes problemas a futuro. Te hace la marca como toca, te la pide como toca. Si hay algún fallo, te lo va a corregir. Si alguien se opone a tu marca, te va a explicar qué opciones tenemos para meter esa oposición. Te va a dar los porcentajes de éxito. Entonces, siempre es importante en este caso algo que parece muy sencillo, pues contar con algún profesional, el que uno considere, pero que sea alguien de confianza. Porque, por ejemplo, a mí me ocurre a menudo que yo colaboro con gestorías y con agencias de marketing, porque ellos también alguna vez se encargan ellos mismos de hacer estos registros, pero precisamente tampoco tienen este conocimiento, esta experiencia. Yo, por ejemplo, también he tenido alguna vez el tema de, lo he pensado muchas veces, de encargarme yo mismo de los impuestos. Pero claro, siempre es mejor que un experto, porque esto es para mí en la vida, sobre todo yo creo que de empresarios y de emprendedores, es el tema del coste de oportunidad. O sea, todos, y tenemos un tiempo tan limitado, todos los empresarios, todos los autónomos, que si invertimos mucho tiempo, por ejemplo, en hacer nosotros la marca, en hacer nosotros la contabilidad, en hacer esto, lo otro, bueno, ¿y cuándo trabajamos? ¿Cuándo vendemos nuestros productos? ¿Cuándo ofrecemos nuestros servicios? ¿Cuándo nos anunciamos? Voy a llevar también las redes sociales, ¿vale? Llevas tú las redes sociales, llevas tu gestoría, llevas la contabilidad, llevas lo que es la marca, lo llevas todo tú y luego trabajar cuando trabajas. Sí. Entonces, yo creo que eso es una cosa que le pasa a mucha gente y yo me encuentro muchos problemas de ese tipo del foco y decir, bueno, ¿dónde me centro ahora? ¿Me centro aquí? ¿Me centro allá? Y básicamente eso es lo que pasa. Y en tu caso, pues por las prisas o porque no pensaste en ese momento en invertir a lo mejor en un abogado que te hiciera esto, porque dices, bueno, lo voy a hacer porque esto más o menos es fácil, pues te pasó eso. No, yo lo hice porque en un principio pues era una idea, como muchas otras que tengo, y dije, va, lo registro. Claro, por la experiencia previa que tengo. Y en tu caso, fíjate que es extraño porque en tu caso además lo que tienes es que tú ya tienes realmente ese conocimiento, esa experiencia de la importancia del registro de marcas, pero no es algo que normalmente tenga todo el mundo. Hay gente que emprende, hace un proyecto, no le da ninguna importancia y luego tiene el problema. A mí me pasó un caso que es muy interesante, además es muy ilustrativo. Había un cliente que me contactó que básicamente tenía... en un momento pues, terminó desempleado, cogió, capitalizó el desempleo que tenía y se montó su empresa y empezó a vender cervezas. O sea, le gustaba hacer cerveza artesanal, hizo una marca que estaba muy chula, hicieron una buena campaña de posicionamiento, le empezó a ir muy bien y tal y cual, y entonces se había olvidado en ese momento del registro. Y entonces fue cuando hizo la solicitud de su marca, en este caso además directamente una marca de la Unión Europea, cuando le llegó un requerimiento de otra agencia diciendo básicamente, oiga, usted está infringiendo la marca, es que su marca es idéntica a la nuestra.
Y me llega a mí el burofax, analizo, estudio el asunto y demás y digo, es que tienen razón. Es que desgraciadamente yo puedo ser un abogado especializado en propiedad industrial, propiedad intelectual, pero no tengo tampoco una vara para salvarte de este tipo de circunstancias, porque lo que sí que conseguí es darle unos 6 meses para que vendiera los productos, que se hicieran cargo, digamos, del coste de las tasas, que eso fue, la verdad, con buen acuerdo. Y de esa manera resolvimos el tema ese. Y lo que le ocurrió a este señor, que fue mucha pena, o sea, me dio mucha pena en el sentido de que había metido más de 10.000 euros en posicionamiento, tenía un montón de lata de cerveza para vender y tuve que cambiar el nombre. Y dices, oh, es que lo de la marca lo dejo, ahí va, pues ahora tengo el problema. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que lo de la marca se ve como algo de poco valor añadido o que lo pueden hacer ellos mismos, que no tienen ningún tipo de problema. Y luego pasan estas cosas. Porque estás hablando de que hay agencias o tú mismo, cuando tú tienes la potestad para controlar o gestionar una marca, si ves otra similar, pues les mandas un requerimiento, ¿no? Correcto. O te los envían a ti. O me los envían a mí, exacto. Sí. Eso ocurre además muy a menudo porque normalmente siempre se intenta, o por lo menos yo suelo intentar siempre resolver las cosas de forma amistosa. Si se puede llegar a un acuerdo de coexistencia, por ejemplo, pensemos en la Unión Europea. Yo he tenido casos que he podido resolver por acuerdos territoriales, porque yo he pedido alguna marca a la Unión Europea en el cual había alguien con una marca con cierta similitud, pero no que se podía discutir un poco, entonces por eso también ellos acceden a negociar lo que se puede discutir, no está clara si nos van a lanzar a nosotros o a ellos, y llegamos a un acuerdo de consistencia, en plan de, pues, por ejemplo, no entres en Francia. Tú tienes una marca de la Unión Europea, pero tenemos un acuerdo privado, un acuerdo de consistencia privado, en el cual tú te comprometes a no vender tus productos en Francia. Y de esa manera se resuelve, pero eso tienes que tener conocimientos primero para saber hasta dónde puedes negociar o qué fuerza tienes, porque yo también además intento siempre, sobre todo, no perder el tiempo, ni yo ni ellos, la otra parte, en el sentido de vamos a ofrecer algo que realmente lo puedan aceptar. O sea, si por ejemplo la marca es idéntica, vamos a llegar a un acuerdo de consistencia porque te van a decir, mira, no, o sea, no hay nada que negociar ahí. Pero sí hay cierta similitud, sí, y sobre todo si es una marca nacional. Por eso es complicado, sobre todo cuando hablamos de marca Unión Europea, porque al final marca Unión Europea, si no me equivoco, eran como cerca de, no sé, entre 300 o 400 millones de habitantes. Era un montón de gente, potencial consumidor. No hablamos solo de 50 en España y a partir de ahí se abre un mundo tan grande que es muy difícil que no haya una marca similar. Me ha pasado otro caso reciente además, que estaba un caso muy interesante, de una marca para calzado deportivo. Este señor básicamente le costó mucho encontrar un nombre que le gustara y me dio unas 3 opciones en un momento dado. Y resulta que de esas 3 opciones, ninguna de ellas, tras hacer un análisis profundo, era viable porque había algún problema, porque estábamos hablando de la marca Unión Europea. Y además él quería expandirse más allá de la Unión Europea, de irse a Estados Unidos y otros países. Y digo, es que en un informe de viabilidad, al final lo que te hago es, te doy la mala noticia de, ojo, lo siento Aldo, pero esta marca no se puede registrar, pero vamos a buscar un nombre viable. Y es mejor que te lo diga ahora a que te lo diga después con el chiringuito montado, porque luego tienes ya tus unidades. Por ejemplo, el tema del calzado me contó que tenía que meter como cerca de 80.000 euros solo para hacer un modelo de calzado de zapatillas. Era una barbaridad de inversión. Tú imagínate, haces eso, haces luego, no sé, a lo mejor una previsión de 10.000 unidades, todo fuera. Todo fuera si no has hecho el trabajo anteriormente bien. Y tú, por ejemplo, puedes registrar cualquier nombre de marca. Ejemplo, las tetas de Loli, o no sé, o no lo sé, algún nombre así extraño. Pues no, justamente además es un tema interesante para aterrizarlo en España. Ocurría mucho antes con marcas, cuando estaba el tema de ETA más activo y demás, había gente que hacía registros, incluso para restaurantes y demás, con la marca, incluyendo el tema de ETA. Y en España hay lo que se conoce como prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. La diferencia básicamente es que una prohibición absoluta, la misma Oficina Española de Patentes y Marcas de oficio, el mismo examinador te va a decir no y te va a explicar por qué. Porque atenta al orden público, a las buenas costumbres, porque estás incluyendo la bandera de España y no tienes derecho a ello, porque estás registrando, por ejemplo, Ayuntamiento de Madrid o de Zaragoza y tú no tienes derecho para hacer ese registro. Hay una serie de cuestiones que son formales que directamente la Oficina va a decir que no. Y luego las relativas son de los derechos de terceros. Un tercero con una marca te dice, ya no vas a hacer este registro porque tal, porque esta marca es similar. Otro caso real es el de la mafia se sienta a la mesa. Es el típico caso de experimento que todo el mundo conoce y cuando sale estas cosas se suele decir porque lo que ocurrió es que la mafia se sienta a la mesa tenía la marca registrada dentro de toda la Unión Europea. Y lo que ocurrió es que básicamente en Italia el tema de la mafia, que tiene pues bastante afaico porque le tiene mucha rabia todo lo que es la historia que es de la mafia, básicamente el ministro de la República Italiana hizo una acción de nulidad absoluta, porque es una acción además que se puede iniciar de forma imprescriptible, no tiene un plazo, lo puedes hacer en cualquier momento, básicamente invocando que, oye, esto no puede ser una marca europea porque en Italia no aceptamos que se abra un restaurante que se llame La Mafia sienta a la mesa después de todo lo que hemos tenido aquí de muertes, asesinatos con la mafia. Fue una lucha encarnizada que finalmente el gobierno italiano consiguió vencer. Entonces, la mafia se sienta a la mesa en España sí que existe, pero en Italia no puede existir
por un motivo formal. Y esto, además, hay que tener en cuenta que el orden, las buenas costumbres y este tipo de cuestiones van cambiando con el paso del tiempo. La marca que has indicado tú antes, de las tetas de Loli, por ejemplo, pues a lo mejor ahora sería algo bromista, socarrón. Imagínate, las tetas de Loli, pero para restaurantes. Pues a lo mejor es gracioso y a lo mejor al examinador no le importa. Las tetas de Loli para prendas de ropa interior, pues a lo mejor eso ya no le gusta tanto. O para alguna cuestión religiosa, pues tampoco, ¿sabes? O sea, hay que tener en cuenta también que el tema de las marcas es dos principios muy importantes. El principio de especialidad es que una marca es como el cenar de la sociedad. Tú la tienes que ubicar dentro de una serie de productos o servicios. Hay de 34 clases de productos, hay 11 clases de servicios. Tú tienes que ubicarla en un espectro o en otro. Y pueden coexistir marcas con el mismo nombre para productos y servicios diferenciados, salvo que sea una marca renombrada. Entonces, es una cuestión que hay que tener en cuenta, y lo mismo el principio de territorialidad, que es lo que hemos comentado antes. Puedes hacerla en España, puedes hacerla en la Unión Europea, a nivel internacional, que lo podemos comentar posteriormente. Entonces, básicamente eso. Hay muchas cosas a tener en cuenta, que parece que esto es una chuminada, como dice mucha gente. Pues luego yo mismo también, incluso cuando hablo contigo, por ejemplo, ahora, con otras personas de estos temas, digo, joder, es que hay mucho más de lo que parece. O sea, porque yo de hecho al final hice un máster de eso, hice un máster de propiedad intelectual y propiedad industrial, y estoy ahora habilitándome para ser agente de propiedad industrial. Y te estoy hablando de más de 100, no, pero unos 80 temas estoy estudiando. Es una barbaridad lo que hay que estudiar. Sí, sí. No, es un jaleo. No es para todos eso. Sí. Y una cosa, marcas personales, por ejemplo, Aldo Sorrosal, Sí. por ejemplo, ¿eso se registra también? Sí. Sí. Es un ¿Te tema, lo puede robar alguien? te lo pueden robar, y es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante porque además esto hay mucho conflicto, hay más de lo que parece, sobre todo, por ejemplo, en tema de despachos de abogados. Porque en los despachos de abogados o en negocios donde el nombre es tan importante, al final es tu nombre y apellido. Si tú quieres, digamos, que la gente trabaje en tu paraguas, ¿no? De me he montado este despacho, es como si yo en lugar de Fénix IP fuera David Navarro. Pues yo quiero que la gente conozca a David Navarro y Asociados. Eso está ocurriendo mucho, y lo que ocurre con el registro de la marca es que si yo, por ejemplo, registro la marca de Aldo y no soy Aldo, pues tú como Aldo me puedes decir, oiga, ¿qué está usted haciendo si está usando mi nombre sin consentimiento? Pero tendría que identificarte de forma clara. ¿Pero qué ocurre? Que si yo soy Aldo y tú eres Aldo, sí, que sería un poco así esquizofrénico, y hago un registro antes que tú no me puedes decir, oiga, es que usted te ha registrado Aldo, y ella, es que yo también soy Aldo. Entonces, la marca personal se puede registrar, y lo que importa es el primero que la registra, porque es el que tiene luego derechos contra el tercero que quiere hacer el registro. Yo he tenido casos, que bueno, pues un caso que yo creo que puedo comentar, porque es un caso que ya hay sentencia, un caso público. Yo trabajé en un gran despacho en Martínez Echavarría en su momento, estuve ahí un año y medio. ¿Eso es Madrid? En Madrid, sí. Y en ese despacho, yo antes de, cuando estaba finalizando, que me iba a cambiar y demás, y llevé un caso bastante importante que me encomendó en ese momento el CEO de la empresa, que era contra otro Echavarría y Asociados. Entonces, claro, nosotros tenemos la marca Martínez Echavarría y el otro era Echavarría y Asociados. Y tiene un nombre completo con sus apellidos que eran distintos. Y hizo justamente el registro de Echavarría. Y Martínez Echavarría fue un gran despacho que lleva más de 40 años, sobre todo empezó en Andalucía y demás. Y básicamente ahí tuvimos que demandarlo finalmente, porque en la Oficina Española de Patentes y Marcas ganamos. Bueno, se ganó porque yo el tema esto lo llevé en vía judicial. Y luego en la vía judicial fue cuando la otra parte consideraba que esa decisión de la EPM no era arreglo a lo que dice la jurisprudencia y demás. Y nosotros judicialmente demostramos que sí, que efectivamente Martínez Echavarría, que es anterior, que es pues el señor con sus apellidos, el fundador, tiene derecho previo sobre la marca que el otro se puede identificar con ese nombre, pero no como marca. Obviamente no le podemos quitar a nadie su nombre y su apellido, pero si tú te quieres identificar o quieres hacer un registro de marca y hay una marca anterior, que se llama, en este caso, una marca personal anterior que se llama igual, ten cuidado con ese tema porque puede haber un problema. Y es un tema bastante interesante. Además, justamente en apellidos y marcas personales hay bastante trifulca y los criterios no siempre son tan claros. O sea que sí que es una recomendación de si uno quiere hacer valer mucho su marca personal, que revise también si hay una marca registrada que casualmente sea su mismo nombre y apellido, porque a lo mejor puede tener problemas. Y las marcas, una vez registradas, duran 10 años. Sí. Tengas la empresa abierta o no. O, ¿no? En esos 10 años, ¿tú has visto marcas, por ejemplo, que se hayan registrado, haya abierto y cerrado la empresa y siga teniendo valor? Sí, sí. O sea, de hecho, de ese tipo de casos, por ejemplo, incluso de marcas que han quebrado, te puedo contar, hay casos muy interesantes. Por ejemplo, el grupo Pescanova, que yo creo que todo el mundo conoce, de la varita Pescanova y demás, que fue hace unos años súper conocido, en un momento dado quebró. O sea, es una cuestión concursal, pero bueno, que las cuentas no salían y demás. Igual no se sabe, pero quien terminó siendo titular de esas marcas fue Abanca,
yo creo que por un tema también del concurso y todo eso, porque tenían quizá ahí los fondos. Pero lo que ocurrió es que hubo un fondo canadiense en un momento dado, se llama Coke, que hace unos 2 años más o menos, por la cartera de marcas, solo por la cartera de marcas, llegó a pagar 250 millones de euros. O sea, 200 millones para lo que es el pago de la deuda, que era bastante grande, y luego 50 millones, que es lo que valoró para el resto de intangibles. ¿Qué quiero decirte con esto? Que una marca, cuando la consigamos posicionar bien, la vamos manteniendo, la vamos renovando con los años, porque a más años lleva, más reputación, más posicionamiento tenemos, la marca tiene mayor valor, porque al final Apple, la gente no compra. ¿Por qué no gastamos pues más de 1.000 euros en un móvil como un Apple? Porque presumimos que hay una calidad que con el paso de los años se va sentando, que todos los años hay alguna innovación, porque Apple innova y tiene también patentes que son exclusivas en sus terminales, porque hay un diseño especial. O sea, Apple es el ejemplo perfecto de una acumulación de marca, de diseños, de patentes y de un valor que con el paso de los años se incrementa constantemente. Por ponerte otro dato, en Interbrand estaba yo revisando el otro día y aproximadamente en el 2025 Apple estaba valorada de cerca de 500, creo que unos 500 millones de euros. Y no solo pasa eso con Apple, eso también pasa, pues, hablando de España, pues con Inditex, también unos 200 y pico, con Mercadona. Entonces, digamos que si tú consigues trabajar bien tu marca y sobre todo que te la respeten, porque si te la copian y no haces nada es un problema, pues ahí tienes un valor importante. ¿Y algún ejemplo que nos puedas contar en el que o tú o algún otro caso ha ido contra una marca porque la defienden ante cualquier cosa? ¿Sabes? Sí. O algo, este se parece y en verdad tampoco se parece mucho, o van a por todos. Sí, eso, mira, un caso muy famoso, muy típico es el de Zara. Pues Zara, como estamos hablando, precisamente por lo que hemos dicho antes, para que tenga ese valor la marca tiene que tener una política muy agresiva de no permitir ni una. De hecho, yo cuando empecé a estudiar lo que es la parte de propiedad industrial, estamos hablando incluso de la carrera, hubo un caso que yo hice una exposición en clase que me llamó mucho la atención, que era el de Viajes Zaracel, en Zaragoza, justamente, que es la casualidad de que he terminado en Zaragoza. La verdad es que es un tema de la vida. Y Zara atacó Viajes Zaracel. Y lo que dijo Viajes Zaracel, que es una agencia de viajes, es: oye, me llamo Zaracel porque Zara es de Zaragoza, no porque quiera copiar la marca de Zara. Pero a Zara le da igual. Zara dijo: está utilizando mi marca, entonces te estaba aprovechando de mi reputación, de todo lo que yo he trabajado hasta ahora, y hay un riesgo de confusión claro porque estás incluyendo mi marca en su totalidad. Y consiguió acabar con Viajes Zaracel, aunque fuera una agencia de viajes turísticos. Eso no tiene nada que ver, lo otro es... Exacto, no tiene nada que ver, pero lo que ocurre aquí es que una marca como la que es Zara, que se considera una marca renombrada, básicamente una marca renombrada es cuando es conocida por todo el público, aunque compre o no compre ropa. O sea, Zara todo el mundo la tiene en la cabeza, sea comprador asiduo o no sea comprador asiduo de Zara. Salta sectores. Significa que puede atacar a una agencia de viajes. Otro caso. En este caso lo llevé yo. Y fue un caso complejo en el sentido de que nosotros representábamos, en un despacho en el que estuve anteriormente, a Hotel Zaca. Hotel Zaca era precisamente para un hotel de 5 estrellas y tal y cual. Y no era Zara, era Zaca. O sea, solo era la Z. Pero claro... ¿Y se parecían las letras o no? No se parecían en nada. Lo que pasa es que Zara, como todo lo que empieza por Z, lo ataca. Nos atacó, fue un caso largo, complejo, se le pidió prueba de uso. Bueno, pero finalmente, después de todo el caso ese, yo ya no estaba ni siquiera en ese despacho, se resolvió favorable para Zara. Porque Zara al final tiene mucho poder, además es una marca renombrada y se preocupa de ser muy celosa con lo que es su marca. Entonces, para que te hagas una idea, es que es eso, puede ocurrir perfectamente que se ataque a otros sectores y que hay gente que tiene esa política de tolerancia cero. Y además es importante porque, por aterrizarlo para algo que a lo mejor sea más sencillo de entender, es el tema de la restauración. A todo el mundo le puede pasar que tenga una marca en un restaurante, por ejemplo, yo tengo un caso, por ejemplo, que también llevé, que era una marca en Torrente, que yo soy de Torrente, Valencia, y otra marca que era idéntica en Valencia, que era el mismo nombre de restaurante. En este caso, además, también lo puedo decir quizá porque no es un caso también público, es Trinchera. En este caso, además, lo que ocurre básicamente es que no se conocían, se supone que no se conocían, pero los otros vinieron después. Entonces, los otros son incompatibles con los anteriores, pero es que además lo que estaba pasando, el problema real era básicamente las reservas. Las reservas estaban reservando a uno o al otro por confusión, la reputación, si a uno lo valoran mal, porque se han equivocado y han valorado al nuestro bien, o a la inversa. Ese tipo de cosas pueden ocurrir, de hecho ocurren, que es el motivo por el cual la gente se enfada y dice: vamos a hacer algo.
Entonces, la marca no es importante hasta que de repente es importante, hasta que pasan cosas como esta. De anda, no tienes la marca registrada, cambia el logo de la fachada, cambia todo el nombre, porque si no, acciones judiciales, indemnización, etc. Yo creo que de marcas nos ha quedado todo claro, ¿no? Sí, yo creo que más o menos sí. No sé yo si tienes alguna duda. No. 3 errores así comunes que dices, todo el mundo que viene a mí, Sí. veo que sigue este patrón, ¿sabes? Vale, digamos, quizás los errores más comunes que yo veo en mi día a día con el tema de las marcas es, el primero, la agencia de marketing ya me lo miró y esto era viable. Eso es una cosa que le pasa a mucha gente. Y luego cuando hago un informe de vida, además tuve un caso hace poquito y tuve una pequeña discusión, no grave, ¿no? Pero sí con la agencia de marketing, porque claro, me decían, no, si es que no pasa nada. Y digo, a ver, es que son servicios similares. Entonces, no tienen que ser servicios idénticos, son servicios similares que están muy relacionados y la marca es idéntica o muy similar, tenemos un problema. No hace falta que sea el mismo servicio. Por poner otro ejemplo, imagínate, restaurantes y bar. No es lo mismo, pero muy similar. Oye, pues puede haber un problema, efectivamente. Esto era un tema además de salud, entonces los servicios de salud además también tienen cierta relación. Entonces, cuidado con eso, o sea, vete a un experto que te diga realmente si la marca es viable o no es viable, eso es un error típico, o sea, intenta no cometerlo. El segundo, no es caro. Porque al final hay gente que piensa, es que esto es muy caro o lo voy a hacer después. Hazlo, lo primero de todo, haz eso, porque cuando tengas un nombre claro, luego ya te haces la sociedad si quieres, los nombres de dominio, te haces un logo súper chulo, pero primero ten un nombre claro y invierte un poquito en eso, en la viabilidad por lo menos. Y luego incluso quieres hacer tu registro y a lo mejor te puede salir como te salió a ti. Sí. o no, o sea, puede ser que salga bien, o sea, depende, no méteme contigo. Pero eso sobre todo. Y luego también el tema de la vigilancia. La vigilancia de marcas es una cosa que se han olvidado. De hecho, yo muchas veces tampoco lo menciono tanto, salvo al final, o depende del cliente. La vigilancia de marcas consiste en un software del cual yo pues, pongo una licencia y voy dando de alta los expedientes oportunos que deciden darse de alta para detectar marcas que se pidan posteriormente y que puedan afectarte, ya sea porque sean similares en el nombre o en las clases, y poder actuar en consecuencia. Porque ¿qué ocurre? Que si pasan unos 5 años desde que la marca se ha concedido, hay una cuestión que se conoce como prescripción por tolerancia en el uso. Entonces, tú imagínate que ahora hay otro Coco Run y la ha pedido y tú no haces nada. Vale, no pasa nada. Pasa un año, pasa 2, pasa 3, pasan 5. Y luego te das cuenta de que hay otro Coco Run aquí en Zaragoza, justamente. Bueno, voy a iniciar acciones. No, es que llevo más de 10 años ya con la marca registrada, o sea, más de 5 años con la marca registrada y usted no ha hecho nada. Y entonces podríamos tener un problema. Así que la vigilancia de marcas también es un error muy típico que la gente no le suele dar ningún tipo de importancia. Pero cuando te das cuenta de las consecuencias que puede haber y de que todo el trabajo que has realizado para posicionar tu negocio se puede ir al garete, pues oye, intenta tenerlo en cuenta, porque lo mismo, tampoco es una cuestión económica, sea muy cara, simplemente es una cuestión de preocuparse. ¿Y cuánto puede valer más o menos eso aproximadamente? No mucho, o sea, una marca para una vigilancia a lo mejor en España, por un poquito más de 100 euros, que son como unos 9-10 euros al mes, las puedes tener, que no son al final ni, como quien dice, ni 4 cafés al mes. O sea, no es un dinero elevado. En la Unión Europea sí que puede ser más costoso, porque tanto la marca de la Unión Europea es más costosa como lo que es vigilar 27 países tiene un coste mayor la licencia. Pero es algo económico. O sea, una marca, lo que hemos dicho antes, una marca puede ser a lo mejor 500 euros, entre tasas, honorarios y demás, más o menos, según se informe, la informe de debilidad también, y la vigilancia a lo mejor 100. Entonces, estamos hablando que por menos de 1.000 euros puedes tener tu marca durante 10 años protegida y la vigilancia durante 3 o 4 años, más o menos. Y oye, te preocupas de todo. En la gestoría pues te vas a gastar más dinero trimestralmente seguro, al final en 5 o 6 años. Por eso es un tema yo creo que de cultura, de que al final es como algo que está a veces olvidado o se le da poco valor o que lo hago yo mismo, que me hace la gestoría, que no importa, pero cuando has conseguido currarte muy bien un negocio y te quieres preocupar por eso, igual es muy tarde, porque ahora tienes un posicionamiento increíble y se puede ir al garete, desgraciadamente. Paso 1, antes de crear nada, registrar la marca, ver si es viable y hablar contigo, ¿no? Exacto, sí, conmigo o con quien se quiere, pero exacto, si quieren conmigo, yo encantado. Aparte, yo soy una persona que, me lo dice mucha gente que quizá no debería hacerlo y es que como que doy a veces demasiada información, ¿no? Yo siempre me gusta tener una primera reunión con los clientes, una videollamada o una llamada o presencialmente, ahora que estoy aquí en Zaragoza, y conocer realmente el proyecto. ¿Por qué? Porque yo no te voy a dar un presupuesto al uso, no te voy a mandar en plan de toma, estas son mis tarifas, yo quiero conocer tu proyecto. Si, por ejemplo, a lo mejor acabas de emprender y eres autónomo, pues oye, voy a intentar ajustar lo máximo posible los honorarios y luego, aparte de eso, ver realmente qué necesitas. No te voy a vender una cosa que necesites porque las casas de ceniza, a más metes, más caro va a ser la tasa. La Unión Europea es mucho más cara, pero a lo mejor no te interesa ahora. A lo mejor hay subvenciones que te puedo tramitar para que te salga incluso más económico y hay que conocer el proyecto. Entonces, yo te doy primero una información
Y luego, pues a partir de ahí, pues hay clientes que no suele ocurrirme por suerte, pero hay alguno que a lo mejor decide hacer escrito por su cuenta y ya está. Entonces, bueno, bienvenido, no pasa nada, no le cobro tampoco nada, simplemente es una primera consulta gratuita. O deciden ya, oye, pues veo el valor que tiene, porque al final todo esto que estoy contando, pues a lo mejor alguien que ve el vídeo, pues quizás se entera y ya tiene una cultura, pero el que no sabe de esto y no tiene ganas de escuchar a alguien 20 minutos, 30 minutos explicándole cómo va el tema de las marcas, pues no le va a ver el valor. Pero yo prefiero siempre dar todo esto porque además me gusta. Es una cosa que, joder, estudio un montón, que te puedo dar toda esta información gratuita. Oye, ¿que quieres contratarme? Perfecto. Que no, mira, si a alguien, algún amigo tuyo le interesa esto, si me quieres recomendar, me parece perfecto. Pero es un poco eso. La información al final es poder. Entonces, yo comparto esta información libremente. Si quieres lo hago yo, lo haces tú, lo hace otra persona, no importa. Yo creo que a la larga, si eres así, te va a ir mucho mejor. Yo tengo esa creencia de compartir todo lo que Yo creo que sé. sí, porque aparte es un tema discutido, ¿no? Y lo he pensado y lo hago con algún compañero, porque tengo compañeros que siempre cobran de consulta, ¿no? Y dices, oye, mira, aunque sea cobra de 50 euros y luego lo descuentas, digo, a ver, es una opción en un momento dado, pero es que a mí de verdad me gusta conocer el proyecto del que emprende, ¿no? Me gusta meterme en a ver qué vas a hacer y ya has pensado esto y luego a lo mejor le miro a la página web, le miro cosas relacionadas que digo, oye, ¿y no has pensado esto otro? Y dices, ostras, pues es verdad. Por ejemplo, ocurre a veces en un tema, por ejemplo, un cliente que era un tema financiero, de bancos y demás, pero es que hablando con él resulta que también estaba interesado quizá en la formación y no lo había contemplado originalmente. Entonces, oye, pues son dos clases distintas. O sea, la 41 es para la formación, entonces igual también la 41 te interesa. Es interesante porque con ese intercambio de ideas, incluso tú mismo, te puede servir para aterrizar mejor tu negocio. De, uy, yo había pensado esto, pero resulta que dentro de 2 o 3 años a lo mejor también quiero hacer esto otro. ¿Y qué pasa? Que si no lo pedimos ahora con el registro de la marca, con la solicitud, luego no lo podemos ampliar. Si digo, otra marca nueva, con una fecha de presentación distinta y a lo mejor una marca entre medias se ha colado, que justamente es para formación. Entonces, vamos a pedir bien la marca desde el principio, con lo que tú realmente necesitas, porque luego no podemos ampliar la protección. Siempre podemos reducir. Siempre podemos limitar, reducir y tener menos cosas, pero nunca podemos tener más, porque eso es una modificación también sustancial de la marca y no puede haber ese cambio. Lo mismo que en el tema del logo o de la denominación, no podemos cambiar el logo después. Entonces, vamos a tener claro qué logo, qué nombre vamos a pedir y con qué protección, qué clase de productos y servicios. Entonces, cuando se crea la marca al principio, es mejor poner dentro de tu sector o dentro de lo que vayas a hacer, poner más cosas o cosas que tengas pensadas que posiblemente puedes hacer antes de quedarse corto. Exacto. Mi recomendación es ni mucho ni poco. Es decir, no vamos a pasarnos en el sentido de no vamos a pedir algo que no tenga ningún tipo de sentido. O sea, me ha pasado también a veces con clientes que dicen, es que yo también voy a tener como camisetas promocionales, tazas, tal cual. Y digo, vale, pero eso va a ser una línea de negocio. Y le pregunto yo. Me dicen, no va a ser una línea de negocio. Simplemente es una cosa que yo voy a dar obsequios a clientes especiales, que tal, que cual. Y digo, vale, pues entonces en ese caso no hace falta que tengamos una clase para tazas y otra clase distinta para prendas de vestir. Porque estamos hablando a lo mejor de gastarte 160 euros más en tasa pública que lo vas a tener que ir pagando luego cada 10 años. Y aparte, más riesgos, porque a lo mejor hay alguna marca que está en prendas de vestir que es similar y que estamos buscando un problema donde lo hay. Si tú vas a ofrecer servicios financieros, ¿para qué vamos a meternos en problemas con una marca que se dedica a servicios educativos o sea, servicios de prendas de vestir cuando no es tu línea de negocio? Por eso es importante aterrizarlo bien. Decir, oye, ¿qué realmente necesito a corto plazo? ¿Qué me va a dar dinero aquí? Porque es una cosa, voy a dar un obsequio, no hace falta que hagas un registro. Tú puedes perfectamente tener, por ejemplo, una taza que estaría guay, tipo como esto de Broncano, gente así, una tacita así de emprendedores inconformistas, ¿no? Podría haber una aquí para la entrevista, súper chula, pero no haría falta que lo metas como clase. Simplemente la puedes tener aquí y ya está, porque tú no vas a hacer una línea de negocio, tú no vas a vender tazas. Otra cosa es que esto pues, lo pete, vaya muy bien, y a lo mejor quieres hacer una línea de negocio con tazas, pero no hace falta realmente. Otra cosa también a decidir, porque te oigo hablar que comentas que una marca la puedes registrar a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional. Sí. ¿Puede ser? Eso también habría que decidirlo al principio, ¿no? Sí, eso además es una cosa muy importante porque los costos cuando ya se disparan y aumentan bastante y la estrategia es más importante aún. Yo, de hecho, por eso también en esta primera conversación que tengo siempre con los clientes, me gusta aterrizar primero si el nombre está claro o no y si le puede interesar la informabilidad o no, el territorio y la clasificación. El territorio, al final, mi recomendación para lo que es alguien que está abriendo, por ejemplo, un nuevo restaurante o una tienda pequeñita, una tienda local, es empezar en España, porque al final expandirte desde el principio para ofrecer servicios, si no vas a hacer una estrategia de franquicias, si tienes contactos fuera de España y demás, no tiene mucho sentido. Ahora, si vas a ofrecer, por ejemplo, productos en un escaparate, en una tienda bien posicionada de e-commerce, que además vas a ofrecer envíos a Francia, vas a ofrecer envíos a Portugal, o sea, a nivel de toda la Unión Europea vas a ofrecer envíos a toda la Unión Europea, pues igual te interesa la marca Unión Europea. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Es un tema también de inversión. ¿Cuánto vas a invertir? Porque una marca Unión Europea estamos hablando de que la tasa pública son
850 euros la tasa pública en una clase. A más clases, pues más aumenta, 50 euros, 150 euros más por cada clase. En España estamos hablando de 127,88 y unos 80 y 82 euros por cada clase adicional. Entonces hay una diferencia notable en cuanto a esa inversión inicial. Luego, pues honorarios, informabilidad o no, tal. Así que mi recomendación siempre es, vamos a conocer realmente el proyecto, vamos a hablar, vamos a conversar de qué es lo que, dónde quieres llegar a corto plazo y a partir de ahí vemos qué estrategia seguir. Porque a lo mejor es alguien que tiene pues, mucha ambición o contactos o un socio inversor y directamente quiere una marca europea. Depende al final siempre caso por caso. Y luego, lo que me comentabas de la marca internacional es otro mundo más complejo todavía. Te lo puedo aterrizar con un caso real de un cliente mío, además de los primeros a los cuales le tengo bastante aprecio, porque fue de los primeros cuando yo empecé en su momento con el negocio, que es el cliente Bass Motor. Bass Motor es un cliente también de Torrent, pues son dos chavales jóvenes, emprendedores, que son, a mí me parece la verdad que son unos genios, ¿no? muy inteligentes, que venden básicamente productos de detailing de limpieza de vehículos, para el salpicadero, para los cristales, tienen un montón de cosas de ese tipo. Y han posicionado súper bien la marca. Empezaron con la marca en España. Al muy poco tiempo, la marca de la Unión Europea, que eso ya seguimos con la estrategia. Y luego, hace no mucho, yo con ellos también, les he registrado la marca en Estados Unidos como marca internacional, en Estados Unidos y en México. Entonces, ha sido una estrategia muy bien pensada a nivel de, vamos a hacernos internacionales, pero poco a poco y con cabeza. No vamos a ir directamente a por la marca internacional. España, Unión Europea y luego internacional. Porque aumenta los costes, los requisitos, todo se hace más complejo, pero si realmente va el negocio bien y va encaminado, tiene sentido hacerlo. Internacional, yo pensaba que era en todo el mundo, pero por lo que oigo, no. No, exacto. Eliges el país. Exacto. Básicamente se conoce, esto es el Sistema Madrid, que es lo organiza la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y básicamente son ahora, creo que son 184 estados designados y tú básicamente tienes que seleccionar estado por estado. Es un proceso que es complejo, que además hay que ver realmente bien en cada momento cuánto son las tasas, por eso encarece mucho, porque se paga una tasa a la Oficina Nacional de Origen de la marca, puede ser España o la Unión Europea, a la oficina del Estado contratante y luego también a la oficina internacional. Por eso es algo que es costoso en el sentido de que antes de hacer algo así vamos a ver realmente si tiene sentido hacer esto o no, porque la inversión de tasa pública, que es una cosa que cobra la oficina nada más, ya va a ser de por sí costosa. Ya no tanto mis honorarios en un momento dado, sino lo que es esa inversión de meterte allí. Y luego, además, hay algunos países, como Estados Unidos, por ejemplo, que requieren luego un abogado de allí local, en un momento dado, a lo mejor que te eche un cable. Yo tengo pues, colaboradores de confianza que trabajan muy bien y pues, construyendo una red de corresponsales, el tema funciona muy bien, que tienen que resolver alguna cosa más. Por eso, siempre cuando hablamos de una marca mundial, es un error muy habitual, porque es que si tuvieras una marca mundial de 184 países, pues no sé si te puede costar a lo mejor 50.000, 60.000 euros. Puede ser fácilmente, porque tienes que pagar un montón de tasas. Entonces es una locura y luego aparte mantener eso, los problemas que puedes tener en algunos países con marcas similares es muy complejo. Vigilancia. La vigilancia es una locura también. Sí, sí. Entonces yo siempre recomiendo eso, ir poco a poco, piano a piano y con cabeza. O sea, yo no pesco nunca a nadie, oye, vamos a ir a por una marca internacional o una marca europea si realmente necesito una marca española. Oye, mejor que inviertas poco y que luego, como este cliente yo original, el de Bass Motor, si estás contento con mis servicios, me contactes de nuevo y seguimos adelante expandiendo la marca, a directamente que te gastes un montón de dinero y me digas, es que me he gastado tanto dinero y ya tengo que pagar más y la vigilancia y esto, lo otro. No, hay que ir paso a paso. Pues la propiedad industrial creo que me ha quedado súper clara. ¿Te parece que vayamos a la propiedad intelectual? Venga, perfecto. Porque creo que también eso genera muchas dudas. Yo puedo coger, por ejemplo, una imagen de un tercero de sus redes sociales o de otro sitio y emplearla en mi empresa. No. O sea, la respuesta clara es no. O sea, y aparte es un tema que pasa muy a menudo, porque al final la gente se busca en Google una imagen de lo que sea, la pone en sus redes sociales y ya está. O sea, no le da mayor importancia. Hay que tener en cuenta que las imágenes están sujetas a una serie de licencias. Hay bancos de imágenes que son imágenes gratuitas o que pagan la licencia y tú puedes utilizar esa imagen. Pero tú no puedes aprovecharte del trabajo. Esto se conoce como el esfuerzo intelectual. Al final, lo que es la propiedad intelectual, lo que se protege es el esfuerzo intelectual, lo mismo también que la industrial, ¿no? Pero en la intelectual, sobre todo, el esfuerzo intelectual de alguien que ha hecho una obra en un momento dado, puede ser incluso una imagen. Además, no importa que sea una imagen o una foto cutre, eso da igual. O sea, la calidad no se mide, lo que se mide es que sea original de alguien, que no haya copiado de otro, no sea un plagio, y que tenga un mínimo de altura creativa, que eso básicamente, pues, por ejemplo, si es una imagen, un dibujito, lo que sea, es que tampoco te van a pedir demasiado. Otra cosa es que sea algo fantástico. Entonces, tú no puedes coger algo de un tercero sin consentimiento. Además,
De nuevo, por poner números, porque me parece muy interesante para contar estas cosas, ver casos reales de números, yo te puedo contar el caso de SEAT y lo que le costó originalmente a SEAT 1.200.000 euros. No estamos hablando de ninguna tontería, no estamos hablando de una marca que no tenga abogados o que no tenga conocimientos como para hacer las cosas bien. A SEAT le ocurrió que básicamente para la campaña del 40 aniversario contrató una agencia de publicidad externa para que prepararan toda la campaña. Entonces, esta agencia, en un momento dado, en una página web, recogió un montón de fotografías que le gustó mucho, las retocó, hizo una serie de transformaciones y aunque haga estas transformaciones puede estar infringiendo la marca o sea, la fotografía de un tercero y sacó la campaña. Entonces resulta que estas fotografías eran de un artista contemporáneo, Mateo Maté, que además resulta que era la obra culmen de su vida, que había estado 10 años para hacer, eran como vehículos también históricos, en blanco y negro, súper chulos y tal y cual, que eso te puedo mandar los recursos para, pues si lo puedes compartir, porque me parece súper chulo verlo gráficamente, porque eran muy similares y eran como los otros eran como blanco y negro, estos eran como más a color, o sea, ven como pequeños retoques, muy pequeñitos. Y inició una demanda contra SEAT. SEAT al principio mantuvo la campaña considerando que no había infracción, que había una transformación que no tenía nada que ver, que además pues no tenía esto una originalidad suficiente, que no se podía esto valorar de forma tangible porque cómo vamos a valorar esto que es una obra y no sabemos cómo cuantificar. Mateo Maté pues tuvo ahí catedráticos, expertos en fotografía, o sea, hizo un informe pericial muy currado, lo cuantificó y finalmente esto se cuantificó en cuanto a daños morales y patrimoniales, porque era la obra culmen del autor, le afectó su autoría, le afectó luego a nivel de visitas en la web, por oportunidades laborales para vender las fotografías y demás, se cuantificó en 1.200.000 euros de que tenía que pagar SEAT. Luego lo recurrió y al final fueron como unos 600.000, porque era como bastante elevado, pero es un claro ejemplo de que uno, esto le pasa a las grandes marcas también, el coger algo sin permiso, oye, mejor pregunta antes, o sea, no hace falta tampoco ser un experto, pero no por meternos ni mucho menos en cómo hicieron, porque a lo mejor la campaña, la agencia esa en ese momento no pensó que eso tuviera una originalidad suficiente como para tener una autoría, pero sí que la tuvo. Y dos, la viabilidad también en el tema de eso, de uso de obras, lo mismo que en el uso de las marcas, analízala bien primero, en plan de voy a coger la imagen de un tercero o la marca de un tercero, voy a ver esto está protegido, no está protegido, tengo permiso, no tengo permiso, lo puedo hacer. Y bueno, esto ya en el tema de la IA, que luego si quieres podemos comentar también, está ocurriendo a menudo que hay un montón de infracciones. Eso te iba a preguntar, si yo por ejemplo le digo, créame una imagen para una campaña publicitaria de coches del 40 aniversario, vale. ¿me crea esa imagen? ¿Eso me vale o no? Eso te vale y no te vale. O sea, para entenderlo un poquito mejor, tú puedes perfectamente pedirle a la IA, como has hecho tú, por ejemplo, con el tema del logo, que te haga un logo y tú puedes decir que lo has hecho tú. Esto se puede cortar en el vídeo de que lo ha hecho la IA y ya está, tú te ves la teoría y ya está. Sí. Pero en el tema de ya sea algo, un logo, ya sea fotografías o ya sea imágenes, en 2023 hubo un concurso fotográfico que ganó, se llama Boris, no me acuerdo mismo, Boris, no me acuerdo mismo del apellido, pero bueno, ganó un concurso fotográfico por una fotografía que había hecho con IA. No dijo nada, le dieron el premio y luego dijo, oye, señores, que esto no lo he hecho yo, que esto lo ha hecho la IA. Entonces, no pudo, el premio se pues tuvo que, no lo ganó él, lo ganó al final uno que sí que había hecho la fotografía, porque a nivel de España continental y a nivel de Estados Unidos, en China está habiendo algún caso que no, pero en general en el mundo, la autoría de una obra es para una persona que puede ser una persona física o una persona jurídica, pero no puede ser algo que haya hecho una IA. Es un tema muy interesante, porque tú al final, si tú quieres obtener una serie de derechos, de remuneración o prohibir a un tercero que utilice tu imagen, tienes que haberlo creado tú. ¿Cuál es el problema que está pasando? Que como pasó con la fotografía hay mucha gente que se atribuye la creación. Tú puedes hacer esto con la IA, decir que lo has hecho tú, y mientras nadie te llega nada, nadie te lo está discutiendo. Eso es lo que ocurre también muy a menudo. Hubo otro caso de un cuadro que se subastó en Nueva York y que se dijo que se había hecho con IA y se pagó casi $500,000. Pero porque se dijo que se había hecho con IA, la gente aceptó pagar eso. Lo mismo que hubo otro caso de otro cuadro, que en este caso se dijo que se había hecho con IA, pero que era un cuadro súper elaborado con 200 o 300 y pico prompts distintos, mezclando un montón de obras, de artistas, de tal y cual, pero se dijo que no, que eso no podía ser premiable, porque por mucho que he utilizado un esfuerzo intelectual con los prompts, con todos los comandos que has puesto en la IA, no te podemos dar un premio, no te podemos dar nada si esto no lo has hecho tú. Entonces es un tema que está siendo muy discutido, pero en resumen, lo puedes emplear, pero ten cuidado porque la IA es un banco de imágenes que se alimenta de otras obras. Entonces puede ser que sin querer tú estás copiando la obra de otra persona y luego tú eres el responsable, tú estás diciendo que eso es tuyo. A lo mejor resulta que has copiado a alguien. Hay un caso que es el de
el de Getty Image y contra Stable Diffusion. Getty Image es básicamente un banco de imágenes que mete muchísimo dinero en licencias, que tiene un montón de imágenes que tú puedes hacer ellas pagando, haciendo las cosas bien. Y Stable Diffusion es un generador de imágenes con IA. Entonces, accedió a su banco de imágenes, cogió un montón y los de Getty Image averiguaron, mediante también un montón de informes publicitarios y demás, haciendo una comparación de imágenes. Por ejemplo, había una foto que me hacía mucha gracia, que te la mandaré también, que era como de un futbolista. Y en Stable Diffusion se veía como el futbolista como deformado, como súper feo, pero se veía que era el mismo futbolista porque tenían como una marca de agua. Entonces se veía que habían cogido la imagen de ellos. Entonces hay que tener cuidado porque si alguien hubiera utilizado a lo mejor esa imagen del futbolista, estaría infringiendo de forma indirecta los derechos del artista que puso la imagen en el Getty Image, en el banco de imágenes. Entonces hay que tener cuidado. Por eso yo siempre recomiendo, a ser posible, que lo hagas tú o contrates a una agencia, porque ni mucho menos vamos a quitarle valor a las agencias, porque te puedes arriesgar en un momento dado una infracción sin querer. Una agencia también puede emplear una IA, ¿no? Sí, por eso lo suyo es que la agencia, pues tú en el contrato que hagas con la agencia, se responsabilice de que han hecho ellos ese logo, esa fotografía, y si no, que respondan, que tengan una responsabilidad luego pues legal. Porque tú imagínate, tú ahora pagas a una agencia 2.000 euros, te hace un logo con IA que está copiando otro logo, porque está dentro del banco de imágenes. Hay gente que, oye, me da un logo inspirado en Nike, y resulta que tiene pues, el mismo símbolo del flash este de Nike, o tiene alguna cosa similar, que a lo mejor tú lo ves, pero a lo mejor tú no te das cuenta de eso. Pues oye, cuidado con eso. Entonces siempre es importante ser responsable porque al final la imagen que nosotros damos, lo que nos damos a nivel de fotografías y demás, somos responsables. Otra cosa es que luego repercutamos la responsabilidad a quien nos ha hecho eso. Pero hay que tener mucho cuidado. Y por ejemplo, en un restaurante tú puedes registrar un plato. Un plato... Ejemplo, haces un bonus de cebra, como tenemos en Cebra Coja. Sí. ¿Se podría registrar eso para que otro no lo pudiera hacer? Realmente no. O sea, lo que tiene el tema de recetas o productos y tal es un tema interesante. Tú, por ejemplo, podrías tener una marca tridimensional o un vídeo con el producto, un diseño podría haber quizás, pero es que realmente lo que viene a ser un producto en sí. Vamos a poner también otro caso, aunque estemos hablando mucho también. El caso, por ejemplo, de Coca-Cola y de la famosa fórmula de Coca-Cola, que no hay ninguna Coca-Cola hacendado que sea el mismo sabor. Es básicamente porque eso está protegido, supone que está protegido por secreto empresarial. O sea, no va por marca, no va por diseño, sino que va por secreto empresarial. Hay unos porcentajes de la fórmula que no se conocen, que supone que conoce poca gente, que son a lo mejor 2 personas que están en una caja fuerte, todo eso que se dice y tal y cual, lo de Coca-Cola, que básicamente es secreto empresarial porque es algo que es secreto, que tiene un valor precisamente por ser secreto y que hay unas medidas para mantenerlo secreto. Son los 3 requisitos. Entonces, lo que viene a ser un alimento, imagínate una paella o una fórmula, un tipo de cachopo súper especial que solo haces tú y que nadie tiene el mismo sabor. Porque tú le echas una serie de cosas, de especias, de salsas que solo las tienes tú. Pues eso no lo podemos proteger, porque aparte, al momento que lo protejamos, la gente te lo va a copiar, porque va a saber, va a ser público cómo lo haces. Entonces, lo que podemos hacer es tenerlo como secreto empresarial, poner una serie de medidas, hacer un protocolo y demás, y de esa manera se protegería. Pero no lo vamos a hacer público. Pero eso es internamente. Internamente. Internamente de la un protocolo, entonces las personas que saben que los cocineros más importantes son los que saben hacer eso, que no, incluso a veces en el protocolo de secreto empresarial muchas veces lo que se hace es como hacer una cadena de eslabones, es decir, tú sabes una cosa, otro sabe otra, pero no hay, salvo a lo mejor el CEO o el fundador, nadie sabe todo. Qué curioso. Claro, pues, si la receta son, por ejemplo, 5 componentes y solo hay uno que sabe los 5, wow, claro, eso es una cosa, entonces ese es el tema. ¿Y eso cómo se llama? Eso es secreto empresarial. Secreto empresarial, pero lo de eslabones. Sí, son como eslabones. Yo en su momento, hace no mucho también, hice un protocolo de secreto empresarial justamente para un tipo de... Era un servicio, básicamente, ahora con el tema este inmobiliario, que está también tan en auge, que se dedicaban básicamente ya como una fórmula que ya han hecho para vender muy rápido a un valor bastante interesante, según el tipo de vivienda, la zona en la que estaba y demás. Entonces tenían como una fórmula que habían hecho ellos mismos. Esa fórmula en concreto, que claro, no puedo yo tampoco dar detalles, ¿no?, de la fórmula, pero básicamente consistía en que cuando se aplicaba A, B más C más D y lo aplicaban responsables distintos de lo que es la estrategia de la empresa, eso salía y se había contrastado porque históricamente se había hecho, con la experiencia que tenían ya de un montón de años, que eso funcionaba. Y se había basado pues, en muchas técnicas, muchos métodos, eso estaba muy estudiado básicamente, había un curro muy elaborado detrás y no era algo
obvio para alguien, porque también hay que tener en cuenta eso. Si tú dices, oye, voy a inventar la paella y la receta es la misma que la paella, solo que le echas un poquito más de sal o cambias una cosita mínima, eso no tiene un valor realmente, porque es conocido. Y en el caso de este, por lo mismo, tenían como factores diferenciadores para no tener ese problema. Y esto es lo que se conoce como secreto empresarial. Por eso, al final, dentro de cualquier idea, porque al final yo muchas veces he dicho que yo te ayudo a, como a dar forma a tus ideas, porque las hago tangibles. Es decir, al final esto me hace mucha gracia porque es como un intangible que se hace tangible porque cobra forma. Es decir, puede ser luego que tu idea sea una marca, sea un diseño, sea una patente, sea un modo de utilidad, porque luego también está el tema de las invenciones que está dentro de la propiedad industrial, pero hay que darle forma, tiene que plasmarse de alguna forma, tiene que ser viable, tiene que ser que no estés copiando otra sin querer, que puede pasarte que sin querer estás copiando otra, y a partir de ahí vamos adelante con ello. Y una cosa, todo esto que hablamos de imágenes, sí, ¿también pasa con canciones o con sonidos? Sí, eso pasa también bastante. De hecho, hay también casos como el de Shakira, que ha tenido también algún tipo de conflicto con esto, con alguna canción, porque básicamente es un tema de compases, básicamente. O sea, es un tema también más pericial, porque básicamente tú puedes incluir algún estribillo, algún ritmo, hay que ver también caso por caso. Siempre, la mayoría de veces hay que ver caso por caso de una canción ajena, pero no obstante, no te puedes pasar. O sea, esto es si, por ejemplo, hay... Yo tampoco soy experto, ¿no?, en música, pero te voy a contar un poco así de casos que yo he estado llevando. Si son 10 compases los más importantes y de esos 10 compases solo hay uno o dos que tú replicas de alguna manera, a lo mejor no hay infracción, pero si son 10 y coges los 4 más importantes del estribillo, a lo mejor sí que estás copiando o plagiando una canción ajena. Entonces hay que tener cuidado con esto de la inspiración de canciones ajenas, porque de la inspiración al plagio estamos muy cerca. Entonces, oye, no, es que a mí me encanta este artista y yo el ritmo no se puede copiar, el estilo tampoco, ya, pero es que de esta canción has cogido lo más importante de la canción y lo estás replicando. Eso hay que tener... Y con la IA es igual, ¿no? Tú le puedes decir que te haga una canción, te la haría inspirándose en otras, ¿no? Exacto. Igual que las imágenes. Claro, si tú le dices a la IA, oye, quiero que me hagas una canción utilizando el estilo o una canción de Shakira o de tal, y lo hace bien, justamente, y te está cogiendo cosas similares, y luego tú la empiezas a reproducir, tú puedes tener problemas luego. Al final, además, hay que tener en cuenta una cosa. Yo distingo, por un lado, lo que es, como lo que hemos dicho antes también, de Zara, hay artistas o hay empresas que se preocupan mucho, son muy celosas de proteger su estilo, o sea, en este caso, proteger su estilo, no, proteger sus obras, en este caso, su propiedad intelectual, y a lo mejor resulta que los abogados de Shakira tienen la orden de atacar a todo. Puede ser, no tiene por qué. Entonces, ten cuidado porque a lo mejor, aunque seas alguien pequeñito, que tenga poco alcance, en el momento que te pillen, te hunden la cuenta de Instagram, te hunden tal, y eso pues es un fastidio, sobre todo si ya tienes un alcance, una repercusión. Pero también siempre es una cuestión de a quién estás, digamos, copiando de alguna manera, que nunca es bueno copiar, ni mucho menos, o sea, puedes inspirarte, pero tener cuidado con eso. Y luego el coste de perseguir esa infracción. Hay un caso que tuve también, que es un caso de patentes, bueno, en este caso de un modelo de utilidad, de una invención, y era un cliente que había desarrollado una huevera que era muy interesante porque esa huevera básicamente consistía en que si se caía la huevera con los huevos, tenía un tipo de sistema especial que los huevos no se rompían, porque estaban como retenidos de una manera en la cual, aunque se te cayera, los huevos no se rompían. Estaba bien, a ver, no es lo más habitual que se te caigan, pero bueno, está bien. Si tienes una huevera que se te cae los huevos y no se te rompen, mejor. El sistema se empezaron a copiar, pero se empezaron a copiar gente por Facebook que a lo mejor vendían 30 unidades de hueveras al año. Entonces, claro, 30 unidades de hueveras, si la venden a lo mejor a 6 euros por poner un importe, y hacemos una demanda, la demanda ya es más cara que lo que vamos a sacar luego de eso. Entonces hay que tener en cuenta también que luego a la hora de perseguir una infracción hay que perseguirlas, obviamente, pero la inversión que realizas para perseguir la infracción y la magnitud de la infracción. No es invitar a alguien a que haga una infracción muy grande, pero ni tampoco a que las hagan pequeñas y que no va a pasar nada, porque no es que vayan a estar seguros. Pero sí que es una cuestión a tener en cuenta, de que, de nuevo, si estás bien asesorado, a lo mejor yo por ejemplo, a este cliente le dije que no me hacía la pena. Yo directamente le dije al cliente, mira, esto te puede costar esto y esto. Digo, tú si quieres, pues hacemos un burofax, demandamos, pero yo creo que por este valor que podemos sacar, yo creo que igual no te merece la pena. Yo creo que mejor, es lo que me he dicho antes, yo creo que mejor ser honesto, porque te voy a cobrar el burofax y ya está, y luego, pues mira, esto es lo que cuesta la demanda, pero no. O sea, oye, esto es lo que me va a costar, ¿merece la pena o no merece la pena? Yo pienso que no, pero tú eres el que decide luego. Por como te oigo hablar, creo que eres amigo de las SGAE, ¿no? ¿O no? Bueno, más que amigo de las GAE, he peleado una vez contra ellos, justamente, o sea, más que amigo. Sí. Además, es que lo que ocurre justamente con el tema de entidades de gestión es que
al final, digamos que están como, o han estado históricamente en una zona de confort en la cual como tenía una especie de monopolio, que ahora sí que ha habido pues, más entidades de gestión alternativas, pero al final estaban divididas, ¿no? La SGAE para música, Tedro para tema editorial, o sea, digamos que cada una gestiona un tipo de derecho distinto que al final tú inscribes ahí una canción que la puede, o sea, para que tengamos claro lo que es el flujo, ¿no? Vamos a hablar de una canción. Una canción, tú la puedes escribir en el registro de propiedad intelectual para tenerla ahí ya metida, o en un registro alternativo que son intermediarios cualificados. Primer paso. Segundo paso, te vas al SGAE, oiga, señores, en tal fecha con este número de expediente yo tengo esta canción. La quiero escribir aquí para que ustedes, por lo que yo pago de cuota y lo que ustedes llevan, recauden por mí. ¿Y qué pasa? Yo tuve un caso en el cual un artista bastante famoso, que este sí que no lo puedo decir, básicamente reclamaba a la SGAE, porque además todavía está el tema en marcha, reclamaba a la SGAE mucho dinero porque la SGAE no estaba recaudando lo que consideraba que tenía que recaudar, porque está viendo muchos bolos y muchos conciertos. Además, este es el caso trágico de que eran dos y se separaron, y hubo movidas y tal, y claro, el que está fuera de ahora de la banda se queja de que... señores, ¿qué está pasando aquí? Que no estoy dando casi dinero cuando yo veo que mi antiguo socio no para de hacer bolos por todos lados sin conciertos. Entonces, amigo de la SGAE, cuando toca ser amigo soy amigo, pero realmente no es una simpatía especial, tampoco una antipatía, sino que tiene un trabajo que es, también digo yo, que pienso, poniéndome en su lugar para no ser tampoco muy tal, no es fácil, porque claro, el artista también tiene que colaborar mucho aportando, oye, ¿dónde vas a ir? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Para ver cuánto se ha recaudado y el porcentaje que toca luego a cada artista y el que se lleva las SGAE. Y tiene que tener medios para la cantidad de artistas que hay, que son un montón, y tiene que haber una colaboración. Así que tienes un mundillo. Todo el tema este de las SGAE, la música y los royalties, que al final mucha gente vive de royalties, pero tiene que hacer las cosas bien. Tienes un mundillo, la verdad. Muchas gracias por todo lo que nos has contado y creo que los que nos ven van a aprender un montón, como lo he hecho yo. Pues oye, gracias a vosotros por esta oportunidad y bueno, pues a quien sea que haya llegado hasta aquí, haya tenido a lo mejor el valor de llegar hasta aquí y haya aprendido algo y demás, cualquier cosa que necesite puede consultar, me puede contactar, ya sea pues, por LinkedIn. ¿Dónde te pueden contactar? Pues me pueden contactar directamente por LinkedIn, Daina Oro Sánchez, estoy ahí, enseguida me pueden encontrar, por la página web en fenixip.es, ahí me pueden encontrar, o mandándome un correo, que se puede poner incluso a lo mejor si queréis en el vídeo. En descripción lo ponemos. En descripción lo podéis poner, pero sobre todo... yo apuesto, porque además también un poco fue el motivo por el cual dejé los grandes despachos y me monté mi propio negocio, el que quiera emprender y no tenga muchos recursos, que no tenga miedo de hacer una consulta, no le voy a cobrar por una primera consulta, vamos a ver cómo está el tema, porque a mí me interesa que gente que está empezando, pues como yo cuando empecé con mi negocio y no tiene claro esto y mira que es muy caro, que lo pueda hacer bien desde el principio. O sea, no es que es más caro luego las soluciones. Entonces, consultar sin problemas o incluso para dar un comentario constructivo o no muy destructivo también pueden contactar. Y a los que vengan de este vídeo de empresarios inconformistas hay que tratarlos un poco mejor. Exacto. Aunque trates bien a todos. A esos especialmente. Si me dice alguien que viene de empresarios inconformistas, pues mira, luego algún descuentillo a ver si le puedo hacer más todavía. Ahí está. Pues muchas gracias. Pero pues muchas gracias, Aldo.